Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial del curso de Archicad. En esta ocasión les voy a enseñar a acotar el plano que hicimos en el video anterior de modelando una casa desde cero. Este es el resultado final. Si no vieron el video por alguna razón, se los voy a dejar aquí arriba en una etiqueta para que ustedes se puedan dar una vuelta y de igual forma como sugerencia al final de este video, ¿sale? Pero bueno, antes que nada les quiero enseñar cómo quedó. Recuerden que es cuestión de que vayan practicando. Así quedó, pues ahora sí que levantado el diseño que vamos haciendo desde un principio, desde el programa AutoCAD, ¿sale? Bueno, ok chicos, para empezar a acotar es muy importante siempre irnos aquí a la planta baja, a esta pestaña. Y bueno, aquí ya tenemos lo que es el proyecto en sí, ¿sale? Ok, antes que nada nos tenemos que ir a esta parte de documentos, damos clic y nos vamos a herramienta acotación, la seleccionamos y ya después que la seleccionamos nos vamos a diálogo de definiciones, damos clic y nos va a aparecer esta configuración. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, ir experimentando para que nos vayamos adaptando a lo que vayamos viendo en las cotas, ¿sale? Bueno, aquí podemos ver el tipo de cota, por ejemplo tipo de marcador, ya sea que ustedes quieran que esté junto con, ahora sí que por parte de un punto, una diagonal, flechas, etcétera. Esto ya es cuestión de cómo a ustedes les guste poner sus líneas de cotas. Yo en este caso la voy a dejar con esta diagonal, para eso la voy a seleccionar. Ok, bueno, aquí podemos ver en línea testigo, por ejemplo en la proyección, si quieren que tenga proyecciones, etcétera. En este caso podemos dejarla quizás altura dinámica para que nos marque un poco ahí con las líneas punteadas, ¿sale? Ahora en estilo de texto podemos cambiar el tipo de letra, no sé si quieren Arial Black, Arial ahora sí que sencilla, etcétera, ¿no? Ustedes pueden buscar ahora sí que la letra que ustedes quieran para que esa configuración la tengan. En este caso, bueno, tenemos aquí la altura y el tamaño de la fuente. Yo siempre la pongo regularmente a 1.20 porque me parece un tamaño pues ahora sí que adecuado, ¿sale? Para la línea de cotas. Muy bien. En esta parte, si se dan cuenta, aquí podemos elegir que ya sea que queramos la línea de la cota o la fuente encima de la línea, al centro de la línea o abajo. Yo siempre la elijo aquí para que esté centrada, ¿sale? Entonces, por lo tanto, voy a elegir aquí texto horizontal para que siempre las cotas estén para leerse de manera fácil y no se tenga que estar volteando el plano, ¿sale? Bueno, ahora nos vamos aquí a opciones de línea de testigo. Ustedes pueden checar igual la distancia y todo eso. Es muy importante eso para ver más o menos cómo se van viendo las cotas. Ok, ahora el puntero, ustedes pueden seleccionar como quieren igual el tipo de línea, etcétera. Yo siempre las dejo sólidas porque regularmente las cotas tienen que llevar ahora sí que esta parte, ¿sale? Igual aquí podemos checar la selección que queramos. Yo siempre la voy a poner aquí en diagonal y de igual forma le voy a marcar 1.20, ¿sale? Ok, bueno, estas son las especificaciones más a detalle que se necesitan. Y una vez teniendo ya esto configurado, de igual forma si algo no les va apareciendo así, pueden irlo modificando, ¿sale? No es que así ya se vayan a establecer. Ustedes pueden ir experimentando con los tamaños, con el estilo de texto, etcétera. Vamos a darle OK. Y viene algo aquí muy importante, chicos. Esto es una clave y una maravilla de Archicad. Lo que vamos a hacer es seleccionar toda la planta, ¿sale? Una vez que la seleccionamos, nos vamos a este apartado, documento, anotación, acotación automática, acotación exterior. Le vamos a dar clic y nos va a arrojar este cuadro, ¿sale? Aquí podemos elegir el número de líneas de cota que queramos. Yo voy a dejar estas 4 para que me acote ahora sí que aberturas, estructuras, geometría externa y acotación total, ¿sale? Que es de las más importantes. Ahora, aquí lo dejamos en extremo de la abertura. Y en esta parte, distancia entre líneas de cota, yo las voy a poner en .40 para que no estén tan cerca pero tampoco tan lejos. Y bueno, aquí por defecto luego no tiene la línea de, ahora sí que la paloma, pero ustedes la pueden seleccionar para que tengamos las cotas en los 4 lados. Para eso damos clic y OK.
Ahora, una vez que ya configuramos eso, vamos a seleccionar cualquier punto, en este caso esta esquina, damos clic, arrastramos esta línea, damos clic y nos va a aparecer el puntero de esta forma. Podemos dar clic en cualquier parte y fíjense lo que va a ocurrir. Listo, nos arrojó las líneas de cotas, chicos, ya las tenemos aquí de una forma muy fácil y sencilla. Ahora, como les digo, ustedes pueden ir modificando el tamaño de la fuente. Si ven que está muy grande, la pueden hacer más chica, igual seleccionando aquí aparece esta parte y podemos dejarla en 1 para ver cómo se ve. Ok, igual si creen que está muy chica la pueden ir agrandando y así sale. Es cuestión de que ustedes se vayan acoplando con eso. Ahora, si les queda algo encimado, pueden seleccionar únicamente, ahora sí que la fuente que quieran, damos clic para arrastrar, sale muy bien, listo, para que no se encimen. Así lo pueden ir modificando un poco, precisamente para que vaya teniendo una mayor calidad lo de las líneas de las cotas, ¿sale? Bueno, ok, si sienten que está muy alejado, también pueden hacer esto, seleccionan y bueno, vamos a irnos aquí a edición, mover, arrastrar, vamos a darle clic y listo, arrastramos, muy bien. De igual forma se pueden aprender también las combinaciones que vienen aquí por defecto. Recuerden que control D es para mover, ¿sale? Control D, seleccionamos y arrastramos. También aprenderse así las combinaciones de los comandos es muy importante porque te ahorras mucho trabajo y es cuestión de práctica y de cómo se acostumbren, ¿sale? Muy bien. Bueno, vamos arrastrando las líneas de las cotas. Ok, ahí vamos. Este proceso igual para las 4. Ahora sí que sí ayuda muchísimo, a diferencia de la verdad de AutoCAD, donde también tienes que ir dibujando ahí. Igual se puede dibujar una por una, pero bueno, este método se me hace muy práctico, ¿sale? Bueno, chicos, ahora, una vez teniendo ya esto, por así decirlo, si no se les llega a acotar quizás una parte, les voy a enseñar un truco. Por ejemplo, digamos que aquí sí se acotó este punto 15 del muro en las cotas de la izquierda, pero en las de la derecha no. Lo único que tenemos que hacer es darle clic a la primera línea de cota y oprimimos la tecla control. Listo, damos clic en este punto y luego en este otro. Listo, como se pueden dar cuenta, ya nos acotó también aquí los 15 centímetros. Así le pueden ir haciendo en alguna parte donde pues realmente no se les acotó. Igual, por ejemplo, aquí seleccionamos control y control otra vez, damos clic, ahí está, listo, ya tenemos seleccionado eso. Igual pueden ir haciéndolo así a las partes que no se les acotaron, ¿sale? Muy bien, ahora para trazar lo que son las boyas es algo así muy fácil y sencillo también. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos herramienta línea, damos clic y nos vamos a diálogo de definiciones. Ustedes pueden elegir el tipo de línea que quieran. Quizás ahí para trazar los ejes vamos a poner, ¿qué les parece esta línea punteada? ¿Sale? Para que nos podamos diferenciar. Un decir, si aquí queremos lo podemos centrar y listo, nos vamos desplazando. Aquí ya tenemos la línea punteada. Ahora para alargarla damos clic en esta parte de estirar y bueno, nos vamos hacia acá para que pase de extremo a extremo. Muy bien, ahora otro truco también muy importante es este mismo. Podemos hacer aquí la herramienta círculo. Vamos a trazar el círculo, ¿sale? Vamos a dar clic para que nos los arroje de una gran forma. Listo, muy bien, ya tenemos aquí el círculo. Este sí hay que dejarlo con la línea sólida para que se pueda diferenciar bien. Ya es cuestión de gustos y de cómo manejen el programa, ¿sale? Bueno, ok, podemos dejarlas así de sencillas o igual ustedes pueden detallarlas si quieren que tenga ahora sí como esa cruz que tienen, solo que lo voy a dejar así en este momento para el ejemplo, ¿sale? Ok, si creen que está muy chico, igual se puede estirar elipse
y la vamos estirando precisamente para que nos quede más grande, ¿sale? Muy bien. Ok, chicos, ahora lo que vamos a hacer es copiarla. Nos vamos aquí, mover, arrastrar una copia y seleccionamos esta parte, ¿sale? Y vamos a dar así. Y bueno, ya que tenemos en este extremo, podemos hacer eso mismo. Igual, recuerden que con Shift y dar clic siempre seleccionas todo, porque si no pulsas Shift no te lo va a modificar. Ahora aquí podemos arrastrar múltiples copias. Damos clic y vamos a colocar, pues ahora sí que esta línea en cada parte así de los muros, para que vayamos teniendo ahora sí que nuestra acotación de una manera fácil y sencilla. Así ustedes lo pueden ir haciendo. Y bueno, ya vamos a tener aquí la línea de ejes. Ahora lo que vamos a hacer pues es invertirlo del otro lado, ¿sale? Damos clic y repetimos el mismo proceso, pero ahora de manera horizontal. Listo. Esto es muy fácil y sencillo. Una vez teniendo ya estas referencias, lo único que tenemos que hacer es simplemente, ahora sí que arrastrar múltiples copias o una sola copia, ya sea como ustedes se acomoden. Muy bien. Ok, recuerden, chicos, que si todos estos tutoriales les son de gran ayuda, los invito a que se suscriban a mi canal, a que lo compartan con todos sus amigos. Eso me va a ayudar muchísimo a mí. Seguiré subiendo más tutoriales. De hecho, el modelo 3D que tenemos ahorita, pienso también renderizarlo en 3D Max, así que pues estén al pendiente de cada una de mis publicaciones, ¿sale? Para que no se pierdan de ninguna manera los contenidos que voy a ir subiendo. Muy bien. Bueno, ok, seguimos haciendo este proceso. A mí me gusta muchísimo Archicad porque pues es un programa muy práctico. Te hace realmente de todo, ¿sale? Solo es cuestión ahí de practicarlo poco a poco y de irse acoplando para que las cosas vayan quedando de gran manera. Muy bien. Ok, bueno, aquí vamos a bajarlo un poco. Listo. Así ustedes pueden irlo probando. Y como les digo, también hay trucos que se van aprendiendo. Por ejemplo, eso de hacer las combinaciones con cada uno de los elementos que tenemos aquí. Muy bien. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra línea de boyas y de ejes, nos vamos aquí a la herramienta documentos. Sí, es documentos. Aquí herramienta texto. Seleccionamos, igual nos vamos a diálogo de definiciones y damos clic. Aquí igual es más o menos como lo estamos viendo. Podemos ir checando el tipo de letra, estilo de texto, etcétera, ¿sale? En este caso, bueno, yo voy a elegir Arial Black. Lo voy a dejar así para ver cómo se ve. Vamos a insertarlo, damos clic y arrastramos así un cuadro. Y por ejemplo vamos a poner A. Una vez que damos A, damos clic y ya nos arroja aquí la letra. Si ustedes consideran que está muy chica, no hay problema. Aquí se puede ir modificando en M, ¿sale? Vamos a ponerle 4 y ahí lo considero que está muy bien. Ahora para ponerlo adentro vamos a arrastrar y listo. Así le vamos haciendo. Ahora lo que tenemos que hacer es esto mismo, arrastrar múltiples copias. Y lo que se puede ir haciendo es lo siguiente. Vamos a arrastrarlo así tal cual. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic y modificar aquí la letra, ¿sale? Es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo, para que ustedes puedan irle practicando en su casa, en la oficina, etcétera. Ahora ya que tenemos esto, algo fácil y sencillo es lo siguiente. Vamos a arrastrar únicamente las letras para que ya las tengamos también acá arriba en los ejes, ¿sale? Bueno, vamos a dejarlas aquí y repetimos el mismo proceso para las de este lado, ¿sale? Muy bien, vamos a darle clic, vamos a arrastrar una copia
y como les digo, mismo proceso para todos. Ok, yo creo que lo voy a colocar mejor desde acá abajo para que vayamos colocando la numeración de abajo hacia arriba. Me parece más factible a la forma de acotar unos planos. Estos tips también se los paso aquí de una vez. Y bueno, vamos haciendo esto. Vamos a elegir uno. Y ya una vez que tenemos aquí la configuración, ya podemos hacer eso. Ok, arrastrar múltiples copias. Y así nos vamos sucesivamente. Listo. Muy bien. Ok chicos, bueno, el siguiente video de una vez les comento de lo que va a tratar. Vamos a pasar planos a PDF, les voy a enseñar a configurarlos para que ustedes puedan crear aquí sus layouts de una forma muy fácil y sencilla. Y bueno, como les digo, de eso va a tratar el siguiente video tutorial, para que ya más o menos vayamos teniendo en cuenta cómo se maneja ahora sí que Archicad. Ya de ahí es cuestión más o menos de pues irle practicando, ¿sale? Igual también voy a seguir subiendo más trucos, consejos, etcétera. Pero bueno, estén pendientes también para el siguiente video, que también es muy importante. Ahora vamos a seleccionar todo, recuerden Shift siempre y damos clic para que no se nos deseleccione. Ahora vamos a edición y nuevamente mover, arrastrar una copia. Una vez que ya tenemos esto, lo arrastramos y bueno chicos, listo. Ya tenemos aquí el plano, ahora sí que con línea de ejes, cotas, etcétera. Ahora si queremos insertar igual tableros, es lo mismo, herramienta texto, vamos a poner aquí ahora sí que el cuadro de texto, vamos a ponerle cochera, no hay problema, aquí se estira, cochera, ok, muy bien, listo, vamos a darle clic y una vez que nos aparece esto podemos así modificarlo, pero está muy grande, entonces vamos a bajarle aquí la letra, no sé, es cuestión de probar, 1.50, listo, me parece que ahí se va a ver bien. De igual forma, no sé si le quieren poner también niveles, lo que se puede hacer es lo siguiente también, arrastramos una copia y bueno, una vez que ya tenemos la copia vamos a modificarla, vamos a ponerle n más 0.00, listo, damos clic y ya nos aparece eso. Ahora vamos a hacer lo mismo para las siguientes áreas, vamos a arrastrar múltiples copias, vamos pegando y nada más es cuestión de ir modificando, ¿sale? Aquí lo vamos a poner, aquí comedor, aquí la cocina, el jardín y aquí en el baño. Muy bien, a esta parte le voy a agregar nada más el nivel, que fue el que se modificó, arrastrar una copia, listo, ok, cochera, aquí le aumentamos 20, está a 20, listo, así sucesivamente van modificando los tableros para que vaya luciendo más el plano, ¿sale? Ok, bueno, bien de cámara, vamos a modificarlo y bueno, aquí punto 20, estirar y aquí vamos. Recuerden, si quieren modificar así más el espacio es en estirar, ¿sale? Bien, aquí vamos a poner baño, el baño igual lo vamos a tener a punto 20. Ay, no se me modificó, es que le di enter. Siempre le tienen que dar clic para que se ponga y se actualice, ¿sale? Porque si le damos enter regresa como estaba antes. Muy bien chicos, bueno, como les digo, siempre es bueno ir practicando. Este programa es muy sencillo,
Es cuestión nada más, como les he dicho, a ver si que con el tiempo se va aprendiendo, ¿sale? Muy bien. Aquí vamos a poner sala igual a .20. Y bueno, si se dan cuenta, en estos videos que he subido se ha hecho así muy rápido, no les lleva mucho tiempo, entonces pues de verdad los invito a que lo vayan practicando. Igual compartan este video con sus amigos por si quieren ir modificando más cosas. También, como les he dicho, voy a subir más trucos porque sí es muy importante ir aprendiendo. Cocina, listo, .20. Vamos haciendo esta sección. Muy bien, ahora sí ya estamos aquí en el jardín. Este lo vamos a dejar en igual 0.0. Listo. Bueno chicos, pues ahora sí que eso sería prácticamente el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like al video. Si les agradó, compartan también mi canal de favor con todos sus conocidos y amigos para que bueno, me puedan apoyar con una suscripción. Recuerden que es un gusto darles pues estas clases. Este curso de Archicad es muy importante, así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que vamos a pasar este plano a PDF, ¿sale? Ya para que se pueda llevar al plotter, y les voy a enseñar aún así algunas configuraciones para que también se pueda ejecutar. Bueno chicos, les deseo una gran semana. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.